¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde lo que está bien y lo que está mal se confunden hasta el punto de ser irreconocibles? Esta es la historia de Laura. Una mujer que tomó una decisión que no solo puso en peligro una amistad de toda la vida, sino que también cambió para siempre la manera en que veía el amor, la lealtad y a sí misma. Laura y Sofía habían sido amigas inseparables desde la infancia. Compartieron secretos, sueños y los momentos más importantes de sus vidas. Eran como hermanas. Sofía encontró el amor en Alejandro, un hombre carismático y amable que rápidamente se convirtió en parte de su círculo íntimo. Laura, al principio, lo veía solo como el esposo de su mejor amiga, alguien que hacía feliz a Sofía. Pero con el tiempo, algo cambió. Todo comenzó con pequeños gestos, miradas prolongadas, conversaciones que se extendían más de lo necesario, y una sensación de conexión que Laura nunca antes había experimentado. Lo que empezó como una relación cordial se transformó en algo más profundo, algo que ambos sabían que estaba mal, pero que ninguno parecía capaz de detener. Una noche, todo salió de control. Un evento aparentemente inocente se convirtió en el punto de quiebre de una amistad que había resistido los años. ¿Y cómo llegó Laura a este punto? ¿Qué hizo que una relación tan sólida se tambaleara? Esta historia no solo trata de una traición, sino también de las decisiones que tomamos en nuestros momentos más vulnerables y de cómo enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones. Acompáñame en esta narración para explorar la complejidad de los sentimientos, la tentación y las elecciones que pueden marcar nuestras vidas para siempre. Desde pequeñas, Laura y Sofía eran inseparables. Compartían todo, desde juguetes y meriendas en el colegio hasta las confidencias más profundas sobre sus primeras experiencias amorosas. Y juntas, enfrentaron los altibajos de la vida, desde la pérdida de un familiar querido hasta el nerviosismo del primer empleo. Siempre prometieron estar la una para la otra, pase lo que pase. Cuando Sofía conoció a Alejandro, Laura fue la primera en saberlo. Sofía estaba emocionada, hablaba de él con una sonrisa radiante que Laura nunca había visto antes. Es el hombre de mis sueños, solía decir. Laura apoyó la relación desde el principio, sintiendo una mezcla de felicidad y un pequeño rastro de envidia por la fortuna de su amiga al encontrar a alguien tan especial. Alejandro era encantador, de esos hombres que parecen tener una chispa natural para conectar con las personas. Era atento con Sofía, pero también con Laura, aunque siempre de manera respetuosa. Durante los primeros años de matrimonio entre Sofía y Alejandro, todo parecía perfecto. Las cenas juntos, las risas compartidas, los viajes en grupo. Laura se sentía afortunada de tener a ambos en su vida. Sin embargo, como ocurre con las relaciones humanas, las dinámicas comenzaron a cambiar. Laura empezó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Alejandro la miraba cuando Sofía no estaba cerca. Las conversaciones profundas que tenían en reuniones donde terminaban siendo los últimos en hablar. Laura se convencía a sí misma de que no era nada, de que solo estaba imaginando cosas. Todo cambió en una noche aparentemente normal. Sofía organizó una cena en casa, pero tuvo que salir de emergencia para atender un problema familiar. Laura y Alejandro quedaron solos, charlando mientras terminaban de recoger la mesa. La conversación comenzó ligera, como siempre, pero poco a poco se volvió más personal. Alejandro confesó que, aunque amaba a Sofía, había momentos en los que sentía que algo faltaba en su relación. A veces siento que no la conozco del todo, que hay partes de ella que ya no compartimos, dijo, con una mezcla de tristeza y frustración. Laura, sin saber cómo responder, intentó consolarlo. Pero en el fondo sintió una conexión que no debería haber sentido. En los días siguientes, esa noche quedó grabada en su mente. Laura se dio cuenta de que esperaba con ansias cualquier excusa para ver a Alejandro. Por su parte, Alejandro parecía buscarla también, ya sea con mensajes casuales o con comentarios que siempre parecían tener un doble significado. Finalmente, llegó el día que marcó un antes y un después. Alejandro invitó a Laura a tomar un café para hablar de algo importante.
En ese encuentro, ambos dejaron de fingir. Admitieron lo que sentían, aunque sabían que estaba mal. «Esto es un error, pero no puedo evitarlo», dijo Alejandro. Mientras Laura lo miraba con una mezcla de emoción y culpa. Esa tarde, cruzaron una línea que nunca debieron cruzar. El secreto de Laura y Alejandro no duró mucho. Las mentiras y las excusas comenzaron a acumularse y Sofía, con la intuición que solo tienen las personas cercanas, empezó a sospechar. «Laura, ¿está pasando algo con Alejandro? Últimamente lo siento distante, ¿y tú también estás diferente?», preguntó un día, con los ojos llenos de preocupación. Laura, incapaz de sostenerle la mirada, negó todo, pero la culpa comenzó a consumirla. Cada encuentro con Alejandro se sentía menos emocionante y más pesado, como si cada momento juntos los acercara más al abismo. Finalmente, el día llegó. Sofía encontró mensajes en el teléfono de Alejandro que lo dejaban todo al descubierto. No había dudas, no había explicaciones que pudieran borrar lo que había leído. Sofía enfrentó a Laura con lágrimas en los ojos y una mezcla de dolor y furia. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Eras mi hermana, mi confidente? ¿Por qué?», y gritó, mientras Laura se quedaba sin palabras. Alejandro intentó intervenir, pero Sofía no quería escuchar nada. La amistad que había resistido años de alegrías y tristezas se rompió en ese instante. La vida de Laura cambió por completo. Sofía cortó todo contacto con ella, y Alejandro regresó a intentar salvar su matrimonio, dejando a Laura sola con su culpa y arrepentimiento. En los días y semanas que siguieron, Laura reflexionó profundamente sobre sus acciones. ¿Qué la había llevado a traicionar a alguien que significaba tanto para ella? ¿Había sido el amor, la soledad o simplemente una debilidad momentánea? Decidió buscar ayuda profesional para entenderse a sí misma y trabajar en sus problemas emocionales. También escribió una larga carta a Sofía, disculpándose y explicando lo sucedido, no para justificarlo, sino para mostrarle cuánto lamentaba lo que había hecho. Aunque nunca recibió una respuesta, escribir esa carta fue un paso importante para su propia sanación. Por su parte, Sofía enfrentó una difícil decisión sobre su matrimonio. Aunque Alejandro intentó recuperar su confianza, la herida era demasiado profunda. Decidió priorizarse a sí misma y terminar la relación, demostrando una fortaleza que Laura siempre admiró. Después de la confrontación con Sofía y el final de su relación con Alejandro, Laura se encontró en un lugar oscuro de su vida. La culpa era una constante, como un peso en su pecho que le recordaba cada día el error que había cometido. Las noches eran largas, llenas de pensamientos sobre lo que pudo haber hecho diferente. Sobre cómo había permitido que una amistad tan valiosa terminara de una manera tan dolorosa. En su búsqueda por sanar, Laura decidió enfrentar su situación de manera más activa. Acudió a un terapeuta. Alguien que pudiera ayudarla a entender por qué había tomado esas decisiones y cómo podía evitar repetir ese patrón en el futuro. Durante esas sesiones, Laura comenzó a explorar aspectos de sí misma que había ignorado durante años. Su miedo a la soledad, su necesidad de validación externa. Y cómo esos vacíos emocionales la llevaron a buscar algo que nunca debió buscar en Alejandro. Una de las tareas más difíciles que le asignó su terapeuta fue escribir una lista de las cosas que valoraba en su amistad con Sofía y luego enumerar las razones por las que había traicionado esa relación. Al principio, Laura evitó esta tarea, incapaz de enfrentar la verdad. Pero finalmente, con lágrimas en los ojos, comenzó a escribir. Recordó las innumerables veces que Sofía había estado ahí para ella, desde los momentos más felices hasta los más desafiantes. Y al hacer esto, también reconoció que su traición no era solo un error hacia Sofía, sino también una falla hacia sí misma y sus valores. Por otro lado, Sofía también estaba lidiando con sus propios desafíos. Aunque inicialmente había decidido cortar todo contacto con Laura, no podía evitar sentirse dividida. Laura había sido una parte esencial de su vida, casi como una hermana. Y perderla de esa manera no solo le dolía por la traición, sino también porque significaba dejar ir años de recuerdos y conexiones profundas.
Sin embargo, Sofía sabía que su proceso de sanación requería distancia y se permitió priorizar su bienestar emocional. Mientras tanto, Alejandro también enfrentó las consecuencias de sus acciones. Aunque intentó salvar su matrimonio, Sofía tomó la valiente decisión de terminar la relación. Para ella, mantener la relación significaba comprometer su propia felicidad y su sentido de valor propio. Con el tiempo, Sofía encontró fortaleza en sí misma y comenzó a reconstruir su vida, rodeándose de personas que la apoyaban incondicionalmente. Un año después de los eventos que destruyeron su amistad, Laura tomó una decisión valiente. Contactó a Sofía una última vez. No esperaba que Sofía quisiera ser su amiga nuevamente, pero sentía que debía disculparse cara a cara. En un café tranquilo, Laura derramó su corazón, expresando cuánto lamentaba su traición y cómo había trabajado para cambiar. Sofía la escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de emociones, dolor, nostalgia y una pequeña chispa de comprensión. Aunque Sofía no estaba lista para reconstruir la amistad, le agradeció a Laura por su honestidad. No sé si alguna vez podamos volver a ser las mismas, pero espero que encuentres la paz que estás buscando, dijo, dejando a Laura con un sentimiento de cierre, aunque no el que esperaba. La historia de Laura, Sofía y Alejandro no tiene un final perfectamente feliz, pero nos enseña que incluso en nuestras peores decisiones hay oportunidades para aprender y crecer. Laura perdió mucho, pero también ganó algo invaluable. Una comprensión más profunda de sí misma y la importancia de actuar de acuerdo con sus valores. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sofía, Laura o incluso Alejandro? ¿Podrías perdonar una traición como esta o crees que algunas heridas nunca pueden sanar? Reflexiona sobre esta historia y comparte tus pensamientos en los comentarios. La vida está llena de momentos que ponen a prueba nuestras relaciones, pero también está llena de oportunidades para demostrar nuestra fuerza, aprender de nuestros errores y, a veces, encontrar segundas oportunidades, aunque sean de maneras inesperadas. Si esta historia te hizo reflexionar, dale un me gusta y compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Recuerda, cada elección que hacemos define no solo nuestras vidas, sino también cómo afectamos a quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo vídeo.